A lo largo de la historia de Israel, muchos guerreros formidables e incluso héroes improbables se destacaron por sus grandes hazañas. Mientras que muchos de estos guerreros son bien conocidos por los lectores de la Biblia, como Josué, Sansón y David, también hay otros cuyos nombres mucha gente nunca ha oído mencionar. Benaía es uno de esos guerreros desconocidos para muchas personas. Al igual que Josué era un líder y hábil guerrero, al igual que Sansón, Benaía también mató a un león y, al igual que David, Benaía enfrentó y mató a un gigante enemigo. Además, Benaía fue el comandante de la guardia personal de David y, posteriormente, se le encomendó poner fin a la vida de uno de los generales más emblemáticos de Israel y tomar su lugar. Para aquellos que no lo saben, Benaía fue el guerrero que mató y sucedió a Joab, el famoso comandante del ejército de David. Curiosamente, además de ser un guerrero, Benaía también pertenecía a la tribu de los levitas. En este video, comprenderás todo lo que la Biblia dice sobre quién fue Benaía y cuál fue su importancia en la historia bíblica. Siempre es bueno conocer a los personajes bíblicos, ya que esto nos ayuda a comprender mejor el contexto y el desarrollo de la historia bíblica, y siempre hay lecciones importantes para nosotros en las historias de estas personas. En el caso específico de Benaía, tuvo una participación muy importante en los asuntos de la monarquía israelita en su época. Podemos empezar por entender que Benaía fue un gran guerrero y oficial del ejército israelita durante los reinados de David y Salomón. Su padre se llamaba Joiada y era natural de Cabeceal, una ciudad remota en el sur de Judá, cerca de la frontera con Idem. El nombre Benaía significa Yahweh edifica y es una forma abreviada de Yahweh edifica. Este nombre era común en los tiempos bíblicos, especialmente entre los levitas. Como se mencionó, Benaía, a pesar de su servicio militar, también era un levita, ya que su padre Joiada era un sacerdote descendiente de Aarón, mencionado en el primer libro de Crónicas, capítulo 27, versículo 5, como jefe de los sacerdotes. Por lo tanto, como Benaía era un nombre común en los tiempos bíblicos, había al menos otros 12 hombres con ese mismo nombre en la Biblia. Incluso en el propio ejército de Israel, había otro guerrero destacado llamado Benaía, que provenía de Piratou, en la tierra de Efraín. Este Benaía también fue uno de los valientes de David y llegó a ser nombrado comandante de un grupo de 24,000 hombres, responsables de los asuntos nacionales en el 10º mes de cada año. El Benaía del que estamos hablando, el hijo de Joiada, fue uno de los valientes de David y protagonizó hazañas increíbles. En el capítulo 11 del primer libro de Crónicas, el cronista bíblico relata algunas de las hazañas por las que Benaía se hizo famoso. Registra que, en un impresionante acto de valentía, Benaía enfrentó a 2 de los guerreros más poderosos de Moab y salió victorioso. En este punto, el texto bíblico utiliza una palabra hebrea de difícil traducción, cuyo significado es incierto. Pero muchos intérpretes entienden que el texto se refiere a los guerreros muertos por Benaía como hombres semejantes a leones, en el sentido de que eran soldados más hábiles y temidos. El texto bíblico también dice que, en un día de nieve, Benaía mató a un león. El león es tradicionalmente el símbolo máximo de fuerza y poder, lo que significa que Benaía triunfó cuando se encontraba en la peor de las situaciones. Muchas personas no se percatan de la grandeza del ejemplo que se encuentra en este episodio. A diferencia de Sansón, que se encontró con un león en un camino, lo que obviamente debe haber sido algo terrible, Benaía experimentó algo aún peor, se encontró con un león en una cueva, en un día de nieve. Por lo tanto, un conocido predicador bautista en inglés habló de Benaía como alguien que se enfrentó al peor de los enemigos en el peor de los lugares, en la peor de las circunstancias, y aún así salió victorioso. Posteriormente, Benaía también enfrentó y mató a un guerrero egipcio que medía más de 2 metros y 20 centímetros de altura. En esa ocasión, Benaía llevaba solo un cayado, mientras que el gigante egipcio estaba armado con una gran lanza. Pero Benaía tomó la lanza del egipcio y lo mató.
Benaía no era solo un guerrero, también era un líder. Según el texto bíblico, primero, Benaía fue nombrado líder de 30 hombres y recibió un alto cargo en el ejército, comandando un contingente especial conocido como quereteos y peleteos, que algunos creen que fue una especie de fuerza mercenaria encargada de la guarda personal de David. Además, durante el reinado del rey David, Benaía fue nombrado como su tercer comandante, con 24.000 soldados bajo sus órdenes, siendo responsable de los asuntos nacionales en el tercer mes de cada año. En esta posición, Benaía demostró no solo su habilidad táctica y estratégica, sino también su dedicación y lealtad a David. Incluso en momentos de crisis política, la lealtad de Benaía a David fue inquebrantable. Cuando se produjo la conspiración para proclamar a Adonías como nuevo rey de Israel, Benaía no participó en el plan de usurpación del trono y apoyó la proclamación de Salomón como rey. Por lo tanto, después del intento frustrado de Adonías de convertirse en el sucesor de David en el trono de Jerusalén, algunas figuras importantes de Israel perdieron prestigio, entre ellas Joab, el comandante del ejército israelita. De hecho, fue precisamente Benaía, bajo las órdenes de Salomón, quien puso fin a la vida de Joab. El comandante israelita intentó refugiarse junto al altar, pero Benaía lo mató. Así, después de haber matado a Joab, Benaía se convirtió en el nuevo comandante del ejército de Israel. Además, nuevamente, en obediencia al nuevo rey, Benaía también mató a Adonías, el hijo de David. Estas ejecuciones tenían como objetivo garantizar la estabilidad y la continuidad del reinado del rey Salomón. En resumen, podemos decir que la historia de Benaía es realmente muy interesante. Vimos que había nacido para servir como sacerdote, pero se convirtió en un guerrero extraordinario. Es curioso saber que Benaía es el único sacerdote de la Biblia que se convirtió en soldado en la historia bíblica. Hay registros de sacerdotes que se convirtieron en profetas de Dios en Israel. El profeta Jeremías, por ejemplo, fue uno de ellos. Pero Benaía, aunque era un sacerdote como Jeremías, fue llamado a un ministerio muy diferente. Dios lo usó no como su portavoz ante el pueblo, sino como su soldado para preservar la dinastía de la casa de David, a través de la cual, posteriormente, Jesucristo vino al mundo. Benaía fue fundamental para que Salomón, el rey que construyó el templo de Jerusalén, fuera establecido en el trono de Israel. De esta manera, Benaía es un gran ejemplo de lealtad, valentía y servicio en la obra de Dios. Obviamente, ninguno de nosotros espera tener que luchar literalmente contra poderosos guerreros o un león feroz, como le sucedió a Benaía. Pero todos estamos llamados a mostrar el mismo tipo de compromiso, resiliencia y valentía en el ministerio del Evangelio. Al igual que Benaía fue un tipo de sacerdote soldado, en el Nuevo Testamento, los creyentes también son vistos no solo como sacerdotes, sino como buenos soldados del Señor Jesucristo. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías la historia de Benaía en la Biblia y no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal en caso de que aún no estés suscrito. Además, activa la campana para no perderte nuestros próximos videos. Estas acciones sencillas toman menos de un minuto en hacerse y pueden ayudar enormemente al canal.